Muchas gracias, Miguel de la Cruz. Y ahora nos vamos a enlazar con Paco Abundis, director de Parametría. El tema esta mañana, Paco, nos pone en un panorama que nos hace ver la realidad por la que estamos atravesando rumbo a las elecciones, la sofisticación política. ¿Cómo estás, Paco? Te saludo con mucho gusto. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, Guadalupe. ¿Cómo estás? Pues bien, mira, es una medición que hacemos de manera consistente. Como verás, es una serie larga de un concepto que se conoce en la ciencia política o en en la parte de opinión pública como sofisticación política o información política, que es qué tanto sabemos o qué tanto entendemos de nuestro gobierno, de nuestro Congreso, de la división de poderes. Y como sabrás, pues últimamente hay muchas discusiones sobre qué está pasando con la Suprema Corte en el país, decisiones que se han tomado, la independencia de los estados. Estamos últimamente en muchos de esos debates, y para que el público pueda entenderlos necesita una información mínima, es decir, saber, por ejemplo, cuáles son los poderes de la Unión, tener alguna idea sobre la Cámara de Diputados, que es algo que vamos a votar el próximo 6 de junio, cuáles son sus funciones. Y entonces esta serie de preguntas, como verás, ya es muy larga, la tenemos prácticamente desde junio de 2003, y es el primer gráfico que te enseño. Usted sabe cuáles son los tres poderes de la Unión, a excepción de un momento que tuvimos en enero del 15, que puede ser un dato fuera de rango. En general, muy poca gente conoce los tres poderes de la Unión. De hecho, si ves el no sabe, es un dato que en esta medición que empezamos en junio de 2003 ha rondado alrededor de los 60, 61, 62%, ha llegado a 67%. Te decía, solamente excepción de enero, que puede ser un dato fuera de rango, pero yo creo que los otros son más consistentes. Tienes pues que la gente dice no saber, que no hay un ejecutivo, un legislativo, un judicial, y el porcentaje de mexicanos que lo sabe estaría más alrededor del 40%. Y en todo caso, lo que me sorprende un poco del dato es que a lo largo del tiempo no ha cambiado. En el siguiente gráfico, este es, digamos, uno que es una pregunta muy sencilla, pero también nos da una idea de qué tan involucrada está la gente. Sí, podré decirme el nombre y el apellido del presidente de México. Puede que a mucha gente se le haga muy evidente, pero es interesante que aquí 15% de la población, de los adultos de este país, no conocen los apellidos del presidente López Obrador. Digamos, 8% nos dio otro nombre, o 7% dijo no saber. Y en una muestra más detallada, más allá del presidente, preguntamos por el nombre y el apellido de su gobernador, y como verás, pues ahí los niveles de conocimiento bajan mucho más. Esto habla, yo creo, de la visibilidad. No es que no los conozcan, no es que no sepan quiénes sean, no es que no tengan alguna idea del tipo de gobierno que tienen, pero es interesante que muy poca gente nos pudo dar estos nombres con precisión. El más reconocido es el de Claudia Sheinbaum, luego vendría Enrique Alfaro, Miguel Ángel Riquelme, ¿no? Y de ahí, el más alto es de 5%, y de ahí vienes bajando a 4%. El gobernador de Veracruz, por ejemplo, Cuitlagua García, solamente 3% lo pudo mencionar, y hay algunos otros gobernadores con porcentajes más bajos, como el de Yucatán, Mauricio Vila, o el de Hidalgo, Omar Fayad. Y en los lugares más abajo estaría el gobernador de Durango, Rosa Sáiz Puro, o Cuauhtémoc Blanco en Morelos. Esta me parece que es una pregunta como interesante en términos de
cuánta gente puede distinguir, ¿no? los nombres y los apellidos de sus gobernantes. Es importante decir que la primera pregunta sobre el presidente era una pregunta asistida y aquí era una pregunta espontánea, y también por eso se notan parte de estas diferencias. Siguiente reactivo: ¿cuál es el partido que actualmente tiene más diputados federales en nuestro país? Como verás, 46% de la gente ubica a Morena, otro 8% cree que es otro partido el que tiene la mayoría, y 44% te dice de manera abierta que no sabe, que nuevamente para cualquier decisión dentro del Congreso y para entender muchas de las discusiones que hay hoy día, creo que este dato es muy importante, saber si la ciudadanía tiene idea de quién tiene la Cámara de Diputados más allá del Poder Federal. Y finalmente dos preguntas, que sí tal vez son muy demandantes en términos de información, que es el número de diputados federales y también el número de senadores, que esta también le venimos dando tiempo desde hace... la vamos midiendo desde algún tiempo. Como verás, en marzo del 7, solamente 6% nos pudo decir el número de diputados, o que era 500, otro 20% nos dio otra cantidad. Ese número subió en diciembre del 9, que es el mayor registro que tenemos, a 12%, que nos dijo con precisión 500 diputados, y otro 19% nos dio otro número. Y ahora en esta medición de abril, 9%, que estaría en el margen de error de ese 12%, diríamos en términos redondos, está alrededor de 10% de los adultos de este país que saben cuántos diputados hay. Y en el caso de los senadores, que fue nuestro último reactivo, que como verás también esa información pues me parece muy demandante. En marzo de 2007, solo 4% nos dijo el número preciso de senadores de los 128. Claro. En diciembre 7%, y en abril todavía nuevamente estamos en 4%, es decir, no ha habido aquí un cambio. Yo te diría que este número está alrededor del 5%, ¿no? Está entre el 4 y el 7%. Información que me parece nuevamente, que dado la intensidad que tenemos a veces en nuestra discusión pública, el conflicto que hay a veces entre los poderes de la Unión, pues es importante contar con esta información para entender las dinámicas. Y bueno, ahora que viene este 6 de junio, pues no es imprescindible saber cuántos diputados están en disputa o de qué se trata la Cámara del Congreso, pero creo que sí estos datos podrían ser preocupantes para algunos que crean que esta información es fundamental, ¿no? Para ver qué es lo que vamos a votar el próximo 6 de junio. Y la cuestión, Paco, es que nos hemos mantenido bajo esa línea por las gráficas que nos has presentado 2015, luego vemos cómo van avanzando los años y seguimos con las mismas tendencias. Prácticamente la cultura política en nuestro país no avanza. Sí nos gusta discutir, sí nos gusta opinar, participar también en los procesos electorales. Estamos involucrados, sí, pero con datos básicos que podrían incluso inclinar nuestra balanza política hacia uno u otro lado, pues no conocemos en realidad qué suelo estamos pisando, ¿no? Así es, lo que, digamos, dice esta teoría es que para entender, en la primera parte tenemos información, y en una segunda parte, si entendemos lo que pasa, ya es un nivel de sofisticación. Aquí te diría que da la impresión que buena parte de la población no tiene las herramientas básicas para entender algunas de estas discusiones, y entonces está más informado de lo que entiende, o tiene más información de la que puede entender. Muy bien, Paco, pues nos presentas esta radiografía, como te digo, tema interesante, sobre todo por dónde vamos el 6 de junio. Gracias, Paco, te mando un abrazo, te seguimos en redes y en Parametría. Gracias, buenos días. Muchas gracias, muy buen día, Lupita. Igual para ti, cuídate. Tenemos más.